Egipto, cuna de las religiones occidentales. Este video tiene como objetivo reconocer la grandeza y la sabiduría que alcanzó el místico pueblo del antiguo Egipto, cuyo principal interés era conocer los misterios de la autorrealización íntima. A lo largo de la exposición podremos apreciar la gran influencia mística y doctrinaria que ejerció este noble pueblo sobre las religiones occidentales, judía, griega, romana y cristiana. Para lograr estos objetivos, nos apoyaremos en el trabajo de escritores clásicos como Heródoto, Plutarco, Lucio, Apuleyo, etc., además de recientes estudios arqueológicos. Pero nos basaremos principalmente en las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor, quien, con su profundo conocimiento del antiguo Egipto, remueve las capas de polvo que los siglos de ignorancia y materialismo han depositado sobre la poderosa civilización del Egipto faraónico. Respecto de los basamentos de esta poderosa fuerza mística que se desarrolló a orillas del Nilo, el venerable maestro Samael nos dice: los cimientos de la antigua religión egipcia están fundados en una profunda conciencia neptuniana que los propios egipcios denominaron Amenti. Entiéndase por neptuniana una era anterior a la cadena lunar, y por Amenti el profundo conocimiento de las leyes elementales de la naturaleza. La influencia del antiguo Egipto se concretó en Occidente porque los grandes hombres del pasado de diversas culturas y lugares acudieron a estudiar de su profunda sabiduría. Citando al maestro Samael, podemos afirmar: si consultamos la historia, nos daremos exacta cuenta de que los grandes hombres del pasado estudiaron bajo las protectoras alas del Egipto elemental. La influencia de la religión egipcia sobre el judaísmo. Is nos recuerda a Isis, el aspecto femenino de nuestro ser. Ra, en teogonía egipcia, el padre es Ra, u Osiris. Ra es el Logos con sus tres aspectos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el Dios interior profundo en cada uno de nosotros. Él es Él en el mundo egipcio Aurus. En secuencia y corolario etimológico correcto, el pueblo de Israel está constituido por las distintas partes del ser, y para ello tomó la simbología de la tríada egipcia. Venerable maestro Samael Aun Weor, Pisti Sofía. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش Moisés es claramente el patriarca más influyente en la religión judía. Tanto es así que hoy,
muchas veces los propios judíos hablan de su cuerpo de doctrina como la religión de Moshe, Moisés. La propia Biblia reconoce que Moisés fue educado en los templos egipcios, es decir, un iniciado egipcio y que ostentaba un alto cargo político como inspector del imperio de las tierras de Gosén, donde se asentaba una parte importante del pueblo judío. Esta es la principal razón de la influencia del antiguo Egipto sobre la religión judía, pues su principal patriarca fue un profundo conocedor de los misterios iniciáticos egipcios. El maestro Samael nos devela el proceso que le tocó vivir a este gran iniciado en el despertar de su conciencia. Venerable maestro Samael Aumbeor. Conferencia: Moisés, gran mago y alquimista. Moisés empezó con un acontecimiento insólito. Los egipcios intentaron hacer algo, pues a un hebreo le maltrataban. Moisés defendió al hebreo, pero ciertamente, como decimos, se le pasó la mano. Cuando un iniciado egipcio suprimía la vida de un semejante, un sacro colegio de hierofantes egipcios lo juzgaba. Huyó Moisés al Madián. Allí Jetro le dio hospitalidad en un gran templo. Moisés estuvo allí, en una cripta subterránea. Lo cierto fue que hubo de salir consciente de su cuerpo físico y en el mundo astral se encontró con el difunto, con la víctima, para que el difunto le perdonara. Al fin lo logró. Ante los tribunales de la justicia kármica le perdonó. Ya perdonado, regresó Moisés a su cuerpo físico. Antes tenía otro nombre, pero después de haber regresado a su cuerpo físico, tomó el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Al igual que otros iniciados de la historia, Moisés, en su vida, nos presenta profundos simbolismos esotéricos y que el maestro Samael nos devela. Todos vosotros seréis dioses si salís de Egipto y atravesáis el Mar Rojo, el océano de las tentaciones. El estudio comparado de los textos egipcios y judíos ha entregado sorprendentes antecedentes respecto a la gran influencia de las doctrinas religiosas egipcias en el mundo hebreo a través de su literatura religiosa. Es impresionante la similitud entre las enseñanzas de Amenemope y los proverbios. Es fácil reconocer el origen del Salmo 104 en el himno de Atón, y en los papiros egipcios llamados Cánticos de Amor puede ubicarse el origen del Cantar de los Cantares atribuido a Salomón. El himno a Atón vibra con una ingenuidad sincera, con una emoción poética tan profunda que conmueve al lector moderno con una fuerza igual a la de cualquiera de los salmos. Himno a Atón. Cuando te ocultas en el horizonte de poniente, el universo se sumerge en las tinieblas y queda como muerto. Los hombres duermen en sus moradas, con la cabeza tapada, y ninguno puede ver a su hermano. Les robarían incluso los bienes que guardasen bajo su cabeza, y no se apercibirían. Todos los leones salen de sus guaridas, y todos los reptiles muerden. Todo es como tinieblas de un cuévano. Salmo 104, 20-23. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Existe una evidente semejanza de cómo puede Dios pesar la maldad del hombre en la balanza de la justicia, tal como se presenta el jerarca de la ley Anubis, pesando el corazón del individuo. La Biblia, en el libro de Daniel,
el profeta explica al rey Belsasar la visión que ha tenido donde Dios recrimina al rey su deficiencia moral. En esa declaración podemos leer que, al igual que en el libro egipcio de los muertos, la persona es pesada en una balanza ante Dios. Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Daniel 5, 27. El contexto del capítulo 31 del libro de Job es una confesión a modo de protesta, una defensa de la integridad de Job, exponiendo de forma paralela a las confesiones negativas del libro egipcio de los muertos su inocencia y rectitud ante Dios a lo largo de su vida. Si volvemos a leer las confesiones negativas y el capítulo 31 del libro de Job, apreciaremos ciertas similitudes, tales como negar el engaño o la mentira, la inequidad, el mal al prójimo, etc. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Job 31, 5, 6. La raíz del propio nombre Job, penitente, ya aparece en textos de execración egipcios, en las cartas de Amarna, en Alalaj, en Mari y en Ugari. Esta similitud se produce porque ambas escuelas tienen un tronco común, las escuelas iniciáticas egipcias. El venerable maestro Samael nos enseña que Job es un proceso en la iniciación relacionado con pruebas y dolores. Las enseñanzas de Amenemope se encuentran en el papiro 10.475, conservado por el Museo Británico. La composición de la obra podría remontarse más allá del período ramesida, por los alrededores del 1400 a.C., y los proverbios bíblicos se remontan alrededor del 720 a.C. Más vale la pobreza en la mano de Dios que riquezas en el almacén. Más vale pan con alegría del corazón que riquezas con tormentos. Amenemope 9, 5. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15, 16. Guárdate de robar a un desdichado y de enfadarte con un débil. Amenemope 4, 5. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Proverbios 22, 22. No fraternices con el impulsivo. No te acerques a él para conversar. Amenemope 11, 13, 14. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 22, 24, 25. No desplaces los mojones en los límites del campo, ni cambies la posición de las cuerdas. Amenemope 7, 12, 13. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 22, 28.
No te canses buscando la abundancia. Lo que tienes, eso te basta. Amenemope IX, 14. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Proverbios 23, 4. No vacíes tu corazón ante cualquiera. Disminuiría tu crédito. Amenemope XXII, 11, 12. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios 23, 9. Quienes vean este trabajo podrán preguntarse cómo se puede comparar o decir que una religión monoteísta como la judía ha recibido influencias de una religión politeísta como la egipcia. Para abordar este tema, profundizaremos en dos aristas. La primera nos plantea que fue en Egipto donde aparece la primera religión monoteísta de la historia, de la mano de Akenatón, alrededor de 200 años antes de Moisés. El siguiente capítulo nos invita a reflexionar que el monoteísmo y el politeísmo son dos aspectos del amor por lo divinal. Al revisar la historia de la humanidad, podremos constatar que la primera religión de carácter monoteísta en el mundo surge en Egipto, de la mano del faraón Amenofis IV, más conocido como Akenatón, alrededor de 200 años antes que el maestro Moisés escribiera el Pentateuco. Para profundizar el politeísmo y monoteísmo, estudiaremos la obra del venerable maestro Samael Aun Weor. Estas enseñanzas nos muestran que el monoteísmo y el politeísmo son dos aspectos de lo mismo, dos extremos del amor por lo divinal. Mensaje de Navidad 1969-1970. Venerable Maestro Samael Aun Weor. Es obvio que la variedad es la unidad. El politeísmo se sintetiza en la unidad, la suma total de todos esos seres celestiales llamados Elohim, dioses, Dianchoanes, Dianibudas, ángeles, devas, arcángeles, etc., constituyen eso que suele llamarse Dios. La influencia del antiguo Egipto sobre las religiones griegas y romanas. La doctrina de Osiris se impone por completo en los misterios griegos y por extensión en el mundo romano, transmitiéndoles la concepción egipcia del alma y de la vida del más allá. Heródoto plantea claramente la influencia del antiguo Egipto en los pueblos griegos. Los egipcios fueron los primeros en introducir los nombres de los 12 dioses, y los griegos tomaron prestados estos nombres de ellos. Los egipcios fueron los primeros en asignar altares, imágenes y templos a los dioses. Los egipcios fueron también los primeros que introdujeron festivales públicos, procesiones y plegarias solemnes.
Los egipcios fueron los primeros en afirmar la doctrina que el alma del ser humano es inmortal. Los egipcios fueron los primeros en descubrir el año, el cual dividieron en 12 meses. Ammianus Marcellinus. Fue en Egipto donde mucho antes que en otros lugares los hombres descubrieron los diversos principios de las religiones. Los antiguos sabios griegos, desde Tales de Mileto, a quien se considera el primer filósofo griego y que vivió en el siglo VII a.C., hasta Jámblico, el gran teurgo y filósofo griego del siglo II después de Cristo, en su búsqueda llegaron a Egipto para estudiar de su milenaria sabiduría. Con justa razón el venerable maestro Samael nos dice que si consultamos la historia, nos daremos exacta cuenta de que los grandes hombres del pasado estudiaron bajo las protectoras alas del Egipto elemental. Tales de Mileto, filósofo y matemático griego, en su juventud viajó a Egipto, donde aprendió de los sacerdotes de Menfis. Solón, el gran legislador griego, se estableció en Heliópolis, la ciudad solar de Ra. Anaxágoras, filósofo que introdujo la noción de nous en la filosofía griega, viajó y estudió 20 años en el antiguo Egipto. Platón, el gran filósofo fundador de la Academia, de quien sus biógrafos coinciden que viajó a Egipto por más de 10 años, donde estudió con sus sabios y sacerdotes. Pitágoras, el más célebre de los filósofos místicos, fundador de una de las escuelas más importantes de la Grecia antigua, pasó 22 años estudiando en los templos egipcios. La interpretación y asimilación de la tríada osiríaca en la mitología griega se consolidó gracias a la obra de Plutarco de Queronea. Identificó claramente a los personajes Tifón con Set y Zeus con Osiris debido a su épico enfrentamiento. Tifón fue engendrado por Crono, por ello este monstruo sería capaz de derrotar al propio Zeus. Aunque finalmente fue derrotado en un primer enfrentamiento, Tifón logró cortar a Zeus los tendones de brazos y piernas, y por tanto, en cierto sentido, descuartizarlo. Lucio Apuleyo fue el escritor romano más importante del siglo II, muy admirado tanto en la vida como en la posteridad. Apuleyo escribe el impacto de Isis en el mundo romano. Soy la divinidad única, a quien venera el mundo entero, bajo múltiples formas, variados ritos y los más diversos nombres. Los frigios, primeros habitantes del orbe, me llamaron diosa de Pesimonte y madre de los dioses. Soy Minerva Cecropia para los atenienses autóctonos, Venus Pafia para los isleños de Chipre, Diana Dictimna para los saeteros de Creta, Proserpina Estigia para los sicilianos trilingües, Ceres Actea para la antigua Leusis. Para unos soy Juno, para otros Bellona. Para los de más allá, Ramnusia, los pueblos del sol naciente y los que reciben sus últimos rayos de poniente, las dos Etiopías. Y los egipcios poderosos, por su antigua sabiduría, me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre. Soy la reina Isis. En la religión romana, el culto del dios griego Apolo
fue combinado con el culto del Sol Invictus. La adoración del Sol como protector especial de los emperadores y del imperio permaneció como principal culto imperial hasta que fue reemplazado por el cristianismo. Plutarco. Isis, con quien Osiris tuvo comercio después de muerto, dio a luz antes de tiempo un niño débil de piernas, niño que recibió el nombre de Harpócrates. Harpócrates es el término griego que designa al dios egipcio Har-Pajered, al que conocemos como Aurus, el niño. Se le representa como un niño desnudo con un dedo de su mano derecha en la boca. En un lado de su cabeza lleva la coleta que caracterizaba a los niños egipcios. El venerable maestro Samael nos muestra la correspondencia del dios Tot en el panteón griego y romano. Pero lo más sorprendente es lo que nos enseña respecto a quién es en nosotros mismos. El venerable maestro Samael Aún Weor, Tarot y Cábala. Según la sabiduría egipcia, Tot es Hermes y Hermes es Mercurio, el gran hierofante, el ministro, el embajador del logo solar, el gran instructor, el que nos eleva de iniciación en iniciación. Pero, ¿quién es en nosotros? Él es el Ens Semenis. La influencia del antiguo Egipto sobre el cristianismo. Lo grande que hubo en el Cristo fue haber publicado la vieja doctrina sobre las calzadas de Jerusalén. Venerable maestro Samael Aún Weor, libro de la Virgen del Carmen. Los esenios, al igual que los egipcios, adoraban el sol. Flavio Josefo, La guerra de los judíos. Su piedad es extraordinaria. No hablan de materias profanas antes de que el sol nazca, sino que rezan ciertas oraciones recibidas de sus padres, para rogarle que aparezca. María fue iniciada en los misterios de Egipto, conoció la sabiduría de los faraones y bebió en el cáliz del antiguo cristianismo, calcinado por el fuego ardiente de las tierras orientales. Samael Aún Weor, libro de la Virgen del Carmen. Conociendo estos antecedentes de la educación de la Virgen María, resulta muy entendible el país al cual se les indica escapar cuando Herodes manda matar a los niños o iniciados. Mateo 2, 13, 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Las influencias de los misterios egipcios sobre los orígenes del venerable Maestro Jesús son tan amplias y profundas que podemos plantear claramente que la cuna del cristianismo es la antigua religión egipcia. El judaísmo considera al Talmud la tradición oral, mientras que la Torá es considerada como tradición escrita. El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. La educación del Maestro Jesús en tierras egipcias está documentada por tradiciones talmúdicas que,
tratando de desprestigiar a Jesús, afirman que éste en su niñez había aprendido artes mágicas en Egipto. Incluso se habla de un segundo viaje de Jesús a Egipto antes de comenzar su vida pública. Talmud Sanedrín 107b. En una estadía en Egipto, aprendió las oscuras artes de magos y brujos, por lo que podía hacer trucos y actos aparentemente milagrosos, tal como los brujos de antaño sabían. El venerable maestro Samael profundiza en esta intensa relación que existió entre el Kabir Jesús y los sagrados misterios del antiguo Egipto. Samael Aun Beor, los misterios mayores. En la tierra de Egipto Jesús ingresó como estudiante de misterios en una pirámide. Y una vestal de blanca túnica le entregó los primeros papiros para que estudiara. Existe una gran coincidencia entre las fechas de nacimiento entre Jesús y Aurus. Los gnósticos iniciados resolvieron, con suma sabiduría, fijar la fecha de nacimiento de Jesús para el 24 de diciembre a las 12 de la noche, es decir, para los primeros minutos del 25 del mismo mes. Samael Aun Beor, el collar del Buda. Aurus, espíritu divino, hijo de Isis y Osiris. En el viejo Egipto de los faraones, nacía también en el solsticio de invierno. Samael Aun Beor, el collar del Buda. La muerte y resurrección del Señor en el equinoccio de primavera está tan ampliamente difundida como su nacimiento en el solsticio de invierno. En tal época moría Osiris en manos de Tifón y se le representaba con los brazos extendidos como si estuviera crucificado. El cristianismo adopta muchos elementos iconográficos provenientes de la religión egipcia. La cruz cristiana proviene de la cultura egipcia, donde se le llama Ankh. La cruz ansada o ansata, cruz solar, cruz circunscripta, también era llamada el signo de la vida. Este signo es evidentemente alquímico. Es manifiesta y muy evidente la adopción de la figura de Isis como madre de Aurus en la visión de la Virgen María como madre de Jesús. Samael Aun Beor, el eterno femenino. Obviamente, Jesús viene de la palabra hebrea Yeshua, que significa
Salvador. Es el Salvador que buscamos dentro de sí mismo. Él siempre va en brazos de su madre. Es el niño Aurus entre los egipcios, en brazos de Isis. Es urgente saber, hermanos, que ese Yeshua viene en brazos de nuestra madre Kundalini particular. El Crestos cósmico, en modo alguno podría expresarse a través de nosotros si no se convirtiera en Jesús. Existen múltiples similitudes entre la figura de Jesús y Aurus, como coincidencia en la fecha de nacimiento, ambos hijos de Dios, un ángel anuncia su nacimiento a su madre, se les reconoce como el buen pastor, ambos son bautizados a la edad de 30 años. En los textos mitológicos egipcios, Aurus es ungido, un acto transformativo que lo convierte en Aurus el ungido. Este título se escribía en el lenguaje jeroglífico como HRKRST. Jesús, al igual que Aurus, pasa por un proceso transformativo en el bautismo realizado por Juan el Bautista, y luego de esta unción se transforma en Jesús Cristo. En el país asoleado de Kem, en la tierra de los faraones, Cristo era de hecho Osiris, y quien lo encarnaba pasaba por tal motivo a ser un osirificado. Osiris, asesinado con violencia por su despiadado hermano Set, fue resucitado y bendecido con vida eterna, simbólica promesa de victoria para todo el género humano, al igual que nuestro Señor Cristo. Texto griego de Pseudo-Apuleyo Asclepius, capítulo 24. Se ha encontrado un ejemplar entre los papiros de Nag Hammadi. Un tiempo vendrá en que parecerá vano que los egipcios hayan servido a la divinidad, con propiedad en sus corazones y con un culto asiduo. Los dioses se irán de la tierra, regresarán al cielo y abandonarán Egipto. Este país que fue antaño domicilio de santas liturgias, ahora es la viuda de sus dioses, y no volverán a gozar de su presencia. Esta tierra sacrosanta, patria de santuarios y de templos, se hallará cubierta de sepulcros y de muertos. Oh, Egipto, Egipto, de tus creencias solo quedarán fábulas que parecerán increíbles a las generaciones y solo quedarán grabadas sobre las piedras para relatar tus actos de piedad.
es al pueblo gnóstico del siglo XXI a quien le toca revivir la mística grandeza del antiguo Egipto. El maestro Samael nos habla muy formalmente de los dioses egipcios diciendo: los dioses invocados concurren alivianados, ellos tienen verdadera realidad, siempre han existido y siempre existirán. En un futuro inmediato, los dioses harán sentir cada vez más y más su influencia sobre la humana especie. Nosotros nos adelantamos en el tiempo, invocando a esos seres inefables, durante los trabajos mágicos y esotéricos que tan indispensables son para nuestra cristificación. Venerable Maestro Samael Aun-Weor, la tercera subraza de la futura sexta raza raíz, allá en esa tierra transformada del mañana, resurgirá la poderosa civilización de Egipto. Entonces habrá un nuevo Nilo, y nuevas pirámides, y esfinges, y millones de almas egipcias regresarán, reencarnarán para hacer resplandecer la sabiduría neptuniano-amentina sobre la faz de la tierra con todo su esplendor y brillantez.